Hey, ¿qué pasa, peña? ¿Quién no tiene un conocido que te raya la oreja con lo increíble que se ve la última película del Señor de los Anillos en 4K? Hey, qué maravilla cuando te cuenta que casi puedes sentir los pelitos de los granos de los orcos. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cuánto tiene de real y cuánto de marketing hay en todo eso. Y un apunte, no voy a entrar en si el ojo humano es capaz de ver en 4K o de si tienes que estar sentado en X metros con una pantalla de no sé cuántas pulgadas para disfrutarlo. Voy a dejar eso de lado, sino que lo voy a enfocar por otro lado. Hoy voy a abrir un melonazo, ya que toca poner sobre la mesa un tema que es un escándalo en el que están implicados la industria electrónica, las grandes compañías tipo Paramount con sus lanzamientos, los servicios de streaming e incluso las salas de cine han pillado cacho con todo esto. Atentos a mi declaración, el 4K no existe. O bueno, decir eso es demasiado. Lo cierto es que en muy pocas ocasiones nos encontramos con algo que sea 4K puro y no un rescalado barato. Y cuando digo pocas, no me refiero ni a un 10% ni a un 5%. Con suerte un 1% de las pelis están realmente en 4K. Pero espera, feo, yo tengo mi TV ultraplana 4K con la edición Blu-ray 4K remasterizada del Señor de los Anillos y se ve increíble. Y sí, no te lo discuto, pero no es un 4K puro. El primer engaño lo tenemos en el nombre. ¿Qué es eso de 4K? Pasamos de 1080 a 4K como si fuese una revolución salvaje, ¿eh? Suena a 4 veces más, pero la realidad es otra. Su nomenclatura es una cuestión de marketing. Os lo explico con un ejemplo. Mirad, esto es un 480, esto es un 720, esto un 1080 y un 4K es un 3840 x 2160. Simplemente tomaron como referencia el largo y no el ancho como se había hecho siempre. O dicho de otra manera, vamos, que es un doble que un 1080. Otra cosa es que nos hayan hecho creer que es la revolución. Pero dejemos eso de lado y empecemos por el principio. ¿Recordáis el vídeo sobre por qué no vemos las películas en 4 tercios? Bueno, pues en él repasamos los distintos formatos por los que ha pasado el lenguaje audiovisual en los últimos 100 años. Para quien no esté al tanto y no quiera reverse el vídeo, el formato hace referencia a las dimensiones totales de la imagen proyectada: 4 tercios, 2:39:1, 1:85:1, 16 novenos. Lo que condicionaba el formato era el soporte sobre el que se grababa. 35 mm es el estándar, 70 para los IMAX y 16 mm para el cine independiente. Sea como fuere, en ese vídeo no hablo en ningún momento de la resolución, que obvio no es lo mismo. Sería, para que nos hagamos una idea, la cantidad de píxeles que tiene una imagen: 320 x 200, 640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080, etc. ¿Y por qué en ese otro vídeo no hablé de esto? Bueno, pues porque el celuloide no tiene píxeles, ni tampoco el VHS ni las televisiones de tubo de rayo catódico. Lo digital dentro del mundo audiovisual es relativamente nuevo. La primera vez que se rodó una película íntegramente con una cámara digital fue con una Sony Betacam DCR-XV1000 para una película nepalí titulada Windhorse, rodada en el año 96 y estrenada en el 98. Cuenta la historia de 3 jóvenes tibetanos que quedan traumatizados al ver a su padre morir en manos del ejército chino de ocupación. Años después, cada uno ha tomado un destino diferente. Uno ha sido totalmente aculturizado, otro es un activista contra el gobierno chino y otro un monje. Bueno, aunque lo que nos interesa es que fue la primera peli rodada en digital, no su argumento. Al principio, el cine independiente fue el que más se benefició de esta nueva tecnología y rápidamente se le asoció con ese nuevo formato. ¿Por qué? Bueno, pues porque era más barato, pero tenía un problema: también se veía más barato. Y Hollywood, purista de la calidad, dio la espalda a esta tecnología. La cosa empezó a cambiar y dejó de ser rechazado gracias a George Lucas, que hizo el primer film digital dentro de la industria en el año 2002 con El ataque de los clones. Ya sabéis, la saga Star Wars. Ese año sería el punto de salida y que sepáis que el proceso de transición entre analógico y digital fue más o menos rápido. El punto de inflexión lo marcó un producto, la cámara Red One de Sony, que diseñaron en el año 2005 pero que salió al mercado en 2007. Esta era capaz de grabar en 4K 60 frames, en una calidad que casi no se distingue del celuloide. Al año siguiente, Del Toro la usa para producir Che el argentino. Bueno, pues en 2012-2013, es decir, en un periodo de 5 años, ya la mitad de las conocidas como Big Movies o grandes producciones se filmaban totalmente en digital. En 2016, 3 años después, el 90% ya se hacían así. Por si os interesa el dato, la cámara favorita en ese periodo de transición fue la Arri Alexa, que también grababa en 4K. Bien, si desde el año 2005 se usan cámaras que graban en 4K, ¿cómo es posible que todo el cine digital no esté en 4K? Bueno, pues aquí vamos a sumergirnos en el submundo de la postproducción. A ver, la transición era obvia. El celuloide no solo es muy inflamable, hay otro asunto delicado: el problema con el original. Sobre ese material no vas a trabajar, así que hay que hacer una copia.
Para llevarla a cabo se requiere de un laboratorio, máquinas especializadas, profesionales, y eso es solo empezar, porque luego viene el montaje, que consiste en cortar con una maquinita gigante y armar un puzzle de imágenes con el guión como si fuese un libro de instrucciones. Todo ese proceso duraba semanas. Si os interesan películas sobre este oficio del montador, os recomiendo Censor o The Editor. Pero esperad, que ahí no terminaba el proceso de postproducción. Aún falta el revelado con sus especialistas en química, que eran los que daban el resultado final. Una vez que se lograba el máster, se sacaban copias en celuloide y se enviaban a las salas de cine. Copias físicas, reales. Comparad eso con meter el archivo en un ordenador, abrir un programa de edición y ponerse a montar. Sin cortar físicamente, sin cinta aislante para juntar cachitos de celuloide, suena bonito, ¿verdad? Pues en un primer momento no era como es a día de hoy. En los 90, con la llegada de las cámaras digitales, surgen las primeras herramientas de edición como Avid o Lightworks. De hecho, en este último se montó Pulp Fiction. Vamos, que se podían hacer cosas más dinámicas en menos tiempo y con menos esfuerzo. Hollywood se vio seducido por ese nuevo método que agilizaba el tedioso proceso de montaje. Y en 1996 aparece la Philips Spirit Data Cine. Esta máquina es importante. ¿Y por qué? Bueno, pues porque permite escanear celuloide y transformar la imagen en digital. Pero tiene un problema. Su resolución, un doloroso 320x200, que por otro lado era lo que podían procesar esos PCs de los 90. Sea como fuera, era imposible de distribuir con esa calidad, así que se usaba para trabajar rápido y ver cómo quedaba el corte final. Era trabajo en la trastienda del que jamás se enteraría el espectador. Hasta que en el año 2000 los hermanos Coen harían algo revolucionario que transformaría la industria. Estrenan Oh Brother, Where Are You? Y con esta peli pasa algo. Ellos querían que la cinta tuviese un tono sepia, gastado. Pero lograrlo mediante químicos en el laboratorio era casi imposible de conseguir, mientras que con el PC era mucho más sencillo, era colocarle un filtro. ¿Y qué hicieron? Grabaron en celuloide, lo pasaron a digital, modificaron lo que querían y volvieron a convertir esos datos en celuloide con un grabador de película Kodak Lignite 2. Fue la primera película que siguió ese extraño proceso de volverse por un rato archivo digital. Lo curioso es que sentó un precedente y muchos otros autores se animaron a trabajar así. Preferían grabar en celuloide porque se nota una clara diferencia entre algo filmado en analógico y algo filmado en digital. Y sí, el analógico es más caro, pero Hollywood se lo podía permitir y el resto de grandes producciones en otros países también. Así que muchos directores tomaron la decisión de grabar en analógico, editar en digital, hacer el resto del proceso de postproducción en digital, que es mucho más barato, y finalmente pasarlo a analógico de nuevo para que recupere su textura, hacer las copias y distribuirlo. Este nuevo flujo de trabajo hace que en el año 2005 se diseñe una nueva versión del Spirit Data Cine, que es capaz de capturar a una resolución de 2K, algo más que aceptable. Y como era la única capaz de dar esos resultados, se volvió el cacharrito que se usó para digitalizarlo todo. Es decir, con la llegada del DVD, el Blu-ray y los home cinemas, se tomaron los negativos de 35 mm que están resguardados en los archivos de los estudios y se escanearon con la Philips Spirit Data Cine, la de 2K. Y así se quedó. Es decir, cualquier película rodada en analógico antes de los 2000 sí o sí se remasterizó en 2K. Eso nos deja un posible margen muy estrecho de cine en 4K. Y me diréis, ok, bueno, las escanearon hace 20 años, ¿que las vuelvan a escanear? No es tan sencillo. Hacer eso de pasar de celuloide a digital es una movida. El proyecto necesita supervisión porque puedes dejarle otro color a la película. Algo que le ha pasado al Señor de los Anillos, por cierto. Habría que ir al original, escanearlo, volver a editarlo y calibrar los colores de nuevo. Sería básicamente repetir todo el proceso de postproducción. En conclusión, no van a remasterizar algo que pueden simplemente rescalarlo y que el ojo humano apenas va a apreciar. Mirad, aterricémoslo con un ejemplo. En los 2000 se estrena El Señor de los Anillos y se pasa a digital, en 2K. Pasan 20 años y para revenderte un producto viejo deciden sacar la edición 20 aniversario en 4K Remastered. Pues hay dos opciones, o llevarlo a un laboratorio y gastarse una pasta, o estirar la imagen. Así que, bueno, las grandes productoras tomaron la decisión rentable, cruzar los dedos y esperar que nadie se diese cuenta del engaño. Y parece que funcionó, pero esperad que esto solo acaba de empezar. Un detalle a tener en cuenta: cada vez que se escanea una película se crea un archivo llamado DI, o Digital Intermediate. Ese máster es la mayor resolución digital que jamás tendrá esa película. Y creedme que es un archivo pesado. Un DI en 4K puede ocupar fácilmente entre 1,5 TB y 2 TB él solito para una peli de 1 hora y media.
editar sobre esto, trabajar, meterle los efectos y todo el rollo es sobre 4K algo lento y que requiere mucha potencia gráfica. Bueno, aquí tenéis otra explicación de por qué se suele ripear en 2K, que recordad que 2K es un poquito más grande que 1080. Vale, puede que hasta el 2015, cuando todo se grababa en celuloides, se convirtiese a 2K, pero ¿y después? ¿No hay un montón de películas filmadas con camaritas de estas 4K? ¿O acaso mi suscripción Ultra Premium de 20 pavos al mes no me garantiza sentir el sudor del enano en Juego de Tronos? Pues también os traigo malas noticias por acá. Volvamos un momento al DEI, al bruto que saca la maquinita cuando escanea el celuloide. Para intentar capturar el mayor número de detalles utilizan formatos de altísima calidad, sin compresión, o con compresión sin pérdidas. De esta manera se conserva la mayor cantidad de detalles y de color. Recordad que esta va a ser la mejor copia digital que habrá jamás, así que no usan los códecs que nosotros utilizamos como AVI, MKV o MP4, sino otros más profesionales como DPX o OpenXR. El objetivo es lograr la versión más pura, perdiendo la menor información posible. Eso genera esos archivos de 1500 o 2000 gigas, si es en 4K. Un DI 2K podría ser de unos 600 gigas aproximadamente. Sea como fuere, si quisieses ver en stream ese 4K Ultra Pro, mega fino y sin compresión, pues lo lleváis bastante chungo, la verdad. Mirad, para que os hagáis una idea, a una velocidad contratada de 100 megas, el equivalente a 12 megas por segundo, tardaría unas 22 horas en descargar solo 1 tera. Así que en día y medio podrías tener tu 4K real. Aunque tendrías otro problema, prácticamente ningún ordenador podría reproducir eso sin colgarse. Y vamos, que no es que no pueda tu ordenador, probablemente tampoco el de la sala de cine. Así que ese bruto Ultra Pro Mega Calité es ripeado con el códec JPEG 2000, dejando un archivo de unos más asequibles 500 gigas. Eso es lo que se conoce como Digital Cinema Package, DPC. Sí, pero aquí no queda la cosa, porque esa compresión es la que usan las salas de cine con proyectores IMAX de alta gama. Poned que en las salas más pequeñas reciben una copia de unos 300 gigas. Bien, de acuerdo, vayamos a la página de Netflix. Ultra alta definición 4K, hasta 7 gigas, ok, hemos pasado de un 2K que ocupa unos 600 gigas a un 4K que es de 7, pura magia. Vamos, que lo que están ofreciendo realmente es un 2K escalado a 4K, comprimido de tal manera que ocupe solo unos pocos gigas, así que se sacrifica el color para mantener la resolución. Es decir, jamás lo verás como en un cine, por mucho que pagues. Ok, en un servicio de streaming jamás conseguiremos un 4K con calidad cinematográfica, tanto por las limitaciones del ancho de banda como por el tamaño del archivo. Ni tampoco encontraremos en 4K, salvo en muy contadas ocasiones, una película anterior al 2015 cuando se estandarizó grabar en digital. Ok, así que tenemos una década de 4K para disfrutar, ¿no? Bueno, pues no. Lo cierto es que a partir de 2015 siguieron usando las mismas maquinitas que digitalizan en 2K. No todos, los más puristas sí sacan el DI en 4K, pero en líneas generales se deja en 2K. ¿El motivo? Bueno, porque en una sala de cine no se nota mucho la diferencia entre 4K y 1080 escalado, porque estás tan alejado de la pantalla que no llegas a distinguir el píxel. En el 99% de los casos no vas a notar la diferencia. Usar 4K en vez de 2K implica un mayor coste económico, mejores equipos y, en definitiva, más esfuerzo en postproducción para lo poco que mejorará la experiencia. Así que aunque se graben en 4K, se reconvierten a 2K, pues por eso. Mirad, el cine de la Marvel nos sirve como ejemplo. Muchas de sus sagas se han filmado con cámaras 4K o directamente con 6K, pero renderizar esos efectos es un infierno muy caro en 6K, así que se sacaron un DI en 2K. Esto ocurre en Capitán América Civil War, por ejemplo. ¿Y por qué? Bueno, pues lo hicieron para trabajar todos los efectos especiales y luego la volvieron a pasar otra vez a 4K, aunque eso no sirve de mucho porque al haberla reducido, luego al devolverla al 4K lo que estás haciendo es reescalarla, se ha perdido un montón de información. Os puedo dar otro ejemplo. Mirad, la primera película en escanearse en 4K fue Spider-Man 2 del año 2004 y esta tiene su DI en 4K, que eso en su momento era una movida, pero renderizar en 4K los tentáculos y las escenas de acción era demasiado caro, así que algunas partes se pasaron a 2K. En este caso lo que tenemos es un híbrido de calidades en el que se aprecia la diferencia perfectamente entre las escenas de acción y las escenas que son más tranquilitas. Bueno, pues aún nos quedarán las series, ¿no? Las series sí, ahí sí. Pues más de lo mismo. Las series rodadas en 4K suelen pasar por un proceso conocido como downscaling. Y el motivo os lo podéis imaginar, ¿no? Eficiencia y compatibilidad. Además, así se pueden hacer recortes y zoom sin perder mucha definición. Entonces, ¿por qué llevan 15 años vendiendo productos en 4K para ver cosas en 4K cuando
apenas hay películas en 4K. Bien, porque las marcas tipo Sony lo vieron, ¿no? Y se beneficiaron. Encontraron una buena fórmula para vender de nuevo las teles y home cinemas. Vieron que la entrada de la tecnología 4K iba a suponer ingresos, sí, se volvieron cómplices del engaño. Y no solo las marcas electrónicas, los servicios de streaming y las grandes productoras sacaron partido con el 4K vendiendo humo, o mejor dicho, DVD recopilatorios 4K de la gilipollez que quieras. Otros que vieron el negocio fueron las salas de cine. A principios de los 2000 cambiaron los viejos e inflamables proyectores por reproductores digitales, reduciendo la calidad, pero nadie lo notó. El tema es que hasta lo que se filma en 70 milímetros para IMAX es reconvertido a 2K para poder trabajar sobre el archivo cuando se editan los efectos. Es decir, aunque el proyector reproduzca 4K, el archivo fue o tiene en algún momento 2K, haciendo que casi nunca la experiencia sea cuanto menos completa. Y ahora la pregunta que imagino que toda la peña se está haciendo: ¿por qué nos han vendido el 4K? O tengo una mejor: ¿por qué todo el mundo tiene un colega que sí distingue entre un 2K y un 4K escalado desde 2K? ¿Qué poder esconde en sus retinas? Bien, a la primera pregunta, ¿por qué nos han vendido el 4K? La respuesta, lamento deciros que fue simplemente una decisión de marketing, que, bueno, de una manera muy conveniente beneficiaba a todo el sector. Porque pensadlo, las marcas de repente tenían un producto con el que aumentar los precios de los televisores y sus márgenes de beneficio. Además era un cuento fácil de colar, 4 veces mejor. Luego sabemos que eso no fue así. Así que salieron pantallas en 4K, que requerían películas en 4K, lo que dio a los estudios la oportunidad de volver a vender la película que ya habían vendido hacía 20 años, solo que en un nuevo paquete, el coleccionista. Y por supuesto, al calor de estos, los servicios de streaming también encontraron su gallina de los huevos de oro. Un plan de 20 euros al mes para puristas, para quien tenga fe, para quien se crea mejor, para el que quiera distinguirse a través del dinero. Han pasado casi 15 años desde que se comercializó la tecnología, 10 desde que se convirtió en estándar, y aún a día de hoy no lo usamos en nuestra vida cotidiana. El avance metido a cucharazos en la boca. Pienso luego, alta definición, estás en la Filmo y nos vemos en el Pixel.